Los puntos antropométricos de referencia marcados. Acromiales es el punto del borde superior de la parte más lateral del acromión. La posición del sujeto es antropométrica. La posición del antropometrista se sitúa detrás y a la derecha del sujeto. El radiale es el borde proximal y lateral de la cabeza del radio. Nos situamos a la derecha del sujeto. Una vez ubicado, marcamos con una pequeña línea perpendicular al eje longitudinal del antebrazo. Posteriormente hacemos el acromial radial medio, que es el punto equidistante entre las marcas acromial y radial. Medir la distancia de estas líneas para marcar las marcas del acromial y radial. Y colocamos una pequeña marca a nivel punto medio entre estas dos. El punto de pliegue del bíceps es el punto de cara anterior del brazo a nivel de la marca proyectada hacia delante del acromial radial medio. Y el punto del pliegue del tríceps es el punto de cara posterior del brazo en la línea medial a nivel de la marca del acromial y radial medio. Posteriormente seguimos con la subescapular, que es el punto más bajo del ángulo inferior de la escápula, donde nos situamos detrás del sujeto a la altura de la escápula derecha y el paciente en posición antropométrica. Palpamos el ángulo inferior de la escápula con el pulgar. Una vez hallada localizada el ángulo inferior de la escápula, el sujeto debe volver lentamente a la posición antropométrica y marcamos con un punto. Seguimos con el punto del pliegue del subescapular, que es el punto localizado a 2 centímetros a lo largo de una línea que lleva a dirección hacia abajo, lateral y oblicua en un ángulo de 45 grados. Iliocristales es el punto más superior de la cresta ilíaca que coincide con la proyección de la línea axilar media. Poner la mano izquierda sobre la cadera izquierda para estabilizar el cuerpo mientras se realiza la exploración de la cadera derecha. Una vez ubicado este punto, dibujar una pequeña línea recta. Posteriormente realizamos el punto del pliegue de la cresta ilíaca, que es el punto medio del pliegue cutáneo situado inmediatamente por encima del punto iliocristales. El sujeto está en posición antropométrica, pero con el antebrazo derecho cruzado sobre el pecho, y el antropometrista se sitúa en el lateral derecho del sujeto. Luego tenemos el ilioespinal, que es el punto situado en el extremo más inferior de la espina ilíaca anterosuperior. Desde el iliocristales seguimos la cresta ilíaca hacia la parte anterior hasta llegar a una protuberancia, la cual es la espina ilíaca anterior superior. Una vez encontrado, marcamos con un punto. Seguidamente realizamos el punto del pliegue del supraespinal, que es el punto de la resultante de la intersección de dos líneas, la línea desde el punto ilioespinal hasta el borde axilar anterior y la segunda línea horizontal desde el punto iliocristales. El sujeto mantiene una posición antropométrica y el antropometrista se sitúa frente al lado derecho del sujeto. Luego hacemos el punto de pliegue del abdominal, que es el punto localizado horizontalmente a 5 centímetros del lado derecho del ompalium. El patelare es el punto medio en la zona posterior del borde superior de la rótula, donde el sujeto se sienta en el borde del cajón con la pierna derecha en extensión completa y relajada y el talón sobre el suelo. Y el antropometrista se sitúa a la derecha del sujeto. Seguimos con el punto del pliegue del muslo, que es el punto medio entre el pliegue inguinal y el punto del petalare. Medimos la distancia entre ambos puntos y colocamos una pequeña línea horizontal en la mitad de la distancia. Y dibujamos una línea de cruce con el punto medio del petalare y el punto inguinal, formando así el punto del pliegue. Y por último, el punto del pliegue de la pierna. Es el punto de la cara más medial de la pierna a nivel del perímetro máximo. La posición del sujeto antropométrica con los pies separados entre 15 y 25 centímetros y el peso del cuerpo distribuido de forma equilibrada, mientras que el antropometrista se sitúa frente a la pierna derecha del sujeto. La estatura es la distancia perpendicular entre los planos transversales del punto del vértex y el inferior de los pies. El antropometrista se sitúa al frente del sujeto. El sujeto adopta la posición antropométrica pero con los pies juntos, con la espalda en contacto con el tallímetro y la cabeza en el plano de Frankfurt. El material: ocupamos un estadiómetro o tallímetro calibrado, situado sobre el suelo rígido y nivelado. Posteriormente seguimos la talla de sentado. Es la distancia perpendicular entre los planos transversales del punto del vértex y la región inferior de los glúteos con el sujeto sentado. El antropometrista se sitúa al frente del sujeto. El sujeto está sentado en el cajón antropométrico con el tronco erguido a 90 grados y la espalda en contacto con el tallímetro. Las manos deben estar descansando sobre los muslos. La medida registrada en la plataforma es la medida realizada menos la altura del banco. Ligadura de brazos es la distancia perpendicular entre los puntos dactilión izquierdo y derecho con los brazos abducidos horizontalmente. El antropometrista se sitúa al frente del punto dactilión de la mano donde debe realizar la lectura.
Posición del sujeto antropométrica, pero con los pies juntos y con los brazos abducidos horizontalmente. Talones, glúteos y parte superior de la espalda junto con la parte posterior de los brazos están en contacto con la pared. Material ocupamos una cinta antropométrica, segmómetro o medidor de envergadura de brazos calibrados. Para la medición, el sujeto inspira y extiende los brazos al máximo. El ayudante debe controlar que se mantiene el contacto entre el punto dactilión y la esquina de la pared durante toda la medición. El metrista se asegura de que los brazos permanezcan extendidos al máximo en abducción a 90 grados, observando el punto dactilión de la otra mano y realizando la lectura. Posteriormente seguimos con la masa corporal. La cantidad de materia del cuerpo se calcula midiendo el peso, es decir, que la fuerza que ejerce la materia de un campo gravitacional estándar. El antropometrista se sitúa al lado del sujeto de forma que se pueda hacer la lectura de la medida. El material usado es una báscula calibrada situada sobre el suelo rígido y nivelado. El sujeto permanece de pie en el centro de la báscula sin apoyo y con su peso distribuido equivalentemente en ambos pies. Habitualmente, una valoración con la mínima vestimenta resulta suficientemente precisa. Medición de los pliegues. Material: un plicómetro calibrado. Vamos a medir primeramente el tríceps. Es la medición del pliegue tomado en paralelo al eje longitudinal del brazo en el punto del pliegue del tríceps. Posición del sujeto. Posición antropométrica. Posición del antropometrista. Se sitúa detrás del brazo derecho del sujeto. El método a seguir es estándar para la medición de pliegue en el punto antropométrico. El pliegue es vertical. Bíceps. Es la medición del pliegue tomado en paralelo al eje longitudinal del brazo en el punto del pliegue del bíceps. Posición del sujeto antropométrica con supinación. Posición del antropometrista se sitúa al frente del brazo derecho del sujeto. El pliegue es vertical, se debe comprobar que no se incluye músculo en el pliegue, lo cual es especialmente importante este pliegue al ser la piel y el tejido subcutáneo de menor grosor en este lugar. Supraespinal es la medición del pliegue tomado oblicuo hacia abajo y medialmente en el punto del pliegue supraespinal. Posición del sujeto antropométrica. Posición del antropometrista se sitúa en frente al lado derecho del sujeto. Se debe seguir el método estándar para la medición de pliegue en el punto antropométrico. El pliegue es oblicuo hacia abajo y medial, lo que corresponde de manera aproximada a las líneas naturales de la piel. Cresta ilíaca es la medición del pliegue tomado casi horizontalmente en el punto del pliegue de la cresta ilíaca. Posición del sujeto antropométrica con el antebrazo derecho cruzado sobre el pecho. Posición del antropometrista se sitúa lateral derecho del sujeto. El pliegue es horizontal con cierta inclinación hacia abajo en dirección posterior anterior, como determinan las líneas naturales de la piel. El supraespinal es la medición del pliegue tomada oblicua hacia abajo y medialmente en el punto del pliegue supraespinal. Posición del sujeto antropométrica. Posición del antropometrista se sitúa al frente al lado derecho del sujeto. El pliegue es oblicuo hacia abajo y medial, lo que corresponde de manera aproximada a las líneas naturales de la piel. El abdominal es la medición del pliegue tomada verticalmente en el punto del pliegue abdominal. Posición del sujeto antropométrica. Posición del antropometrista se sitúa al frente al lado derecho del sujeto. Debe seguir el método estándar para la medición de pliegues en el punto antropométrico. El pliegue es vertical. Muslo es la medición del pliegue tomada en paralelo al eje longitudinal del muslo en el punto del pliegue del muslo. Posición del sujeto. El sujeto se siente en el borde del cajón con el torso erguido. La rodilla de la pierna derecha deberá estar extendida en la musculatura relajada y el talón apoyado en el suelo. Posición del antropometrista. Se sitúa a la derecha del sujeto. El material sigue siendo un plicómetro calibrado y un cajón antropométrico. Pierna. Es la medición del pliegue tomada verticalmente en punto del pliegue de la pierna. Posición del sujeto. Posición antropométrica con el pie derecho sobre el cajón. Pierna relajada con rodilla y cadera flexionadas 90 grados. Posición del antropometrista se sitúa al frente a cara medial de la pierna derecha. Diámetro. Para esta actividad vamos a ocupar como material un paquímetro y un sujeto, donde los dedos índice y pulgar están sobre alrededor de las asas del paquímetro. Diámetro biestiloideo. Posición del sujeto en bipedestación. Posición del antropometrista, nos situamos al frente del sujeto. Biestiloideo es la distancia lineal entre la parte más lateral de la apófisis estiloideal del radio y la parte más medial de la apófisis estiloide del cúbito. Utilizamos los dedos del medio para ubicar los puntos de referencia. Húmero es la distancia lineal entre la parte más lateral del epicóndilo lateral y la parte más medial del epicóndilo medial del húmero.
Posición del sujeto, bipedestación, el hombro derecho flexionado a 90 grados con el codo flexionado también a 90 grados y el antebrazo en supinación. El antropometrista se sitúa al frente del sujeto. Utilizamos los dedos medios comenzando de manera proximal a los epicóndilos. Fémur. Es la distancia lineal entre la parte más lateral del cóndilo lateral y la parte más medial del cóndilo medial del fémur. Posición del sujeto sobre el cajón con las rodillas flexionadas. Posición del antropometrista, nos situamos al frente del sujeto. Utilizamos los dedos medios comenzando de manera proximal a los cóndilos. Y por último tenemos el bimaleolar. Es la distancia lineal entre el punto maleolar tibial y peroneo. La articulación tiene que tener un ángulo de 90 grados. Posición del sujeto, antropométrica encima del cajón antropométrico. Posición del antropometrista, nos situamos al frente del sujeto. Muy buena, en esta actividad vamos a realizar las mediciones de los perímetros, donde vamos a ocupar como material una cinta antropométrica, un sujeto y un banco. Brazo relajado, es el punto medio entre el acromial y el radial, donde vamos a medir el perímetro del brazo. Vamos a hacer el punto máximo. Tenemos una medición de 29 centímetros. El siguiente punto va a ser el brazo flexionado y contraído, donde tenemos al sujeto en posición antropométrica. Hacemos una flexión delante del brazo a 90 grados, una contracción de 90 grados y una posición de supinación del brazo. El sujeto va a contraer el bíceps, donde vamos a medir el máximo punto del bíceps. ...31 centímetros. El siguiente perímetro que vamos a tomar es el antebrazo máximo, donde el sujeto está en posición antropométrica y hacemos que su brazo haga una posición de supinación y vamos a medir el antebrazo máximo. Tenemos un antebrazo de 26,5 centímetros. En el siguiente perímetro vamos a medir la cintura, donde vamos a poner el punto más estrecho de la cintura, en la parte abdominal, donde vamos a pedir que el sujeto se suba al banco, y vamos a realizar la medición. El sujeto tiene que estar agarrándose los hombros y vamos a tener una mejor medición. Tenemos una cintura de 81 centímetros. El siguiente punto que vamos a tomar es el de las caderas, donde vamos a medir el punto más voluminoso de las nalgas. En este caso vamos a decirle que el sujeto se agarre sus hombros con las dos manos y vamos a hacer la medición en el punto más voluminoso. Tenemos una cadera de 95 centímetros. El siguiente punto que vamos a medir es el muslo medio, donde vamos a medir el pliegue del muslo medio que se encuentra entre el punto inguinal y el punto patelar. Vamos a buscar el punto máximo. Y tenemos una medición de 45,3 centímetros. En el último punto tenemos el perímetro de la pierna, que es el punto del pliegue de la pierna, y vamos a realizar la medición. Tenemos 34 centímetros, 7. Con esto terminamos las mediciones de los perímetros de las partes del cuerpo.